El punto sobre la I, con Julio Bonmatí. Bienvenidos, espíritus inquietos, a un nuevo programa del punto sobre la I con Ángeles Moya y Julio Bonmatí. Hoy tenemos aquí en el estudio con nosotros, acompañándonos Ángeles y a mí, tenemos a Carolina Cadierno, ¿no? Cadierno, el apellido no es fácil. Pero bueno, en cualquier caso, Carolina, antes de nada, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, a ver, el tema que vamos a abordar no es un tema muy usual en este programa, pero eso no quiere decir que no sea un tema también muy interesante. Carolina es hipnoterapeuta y es también coaching. Ajá, o coach. Correcto. No sé si dice coach o coaching. Como quieras. Como quiera. Bien, perfecto. Entonces, y lo que vamos a hablar es de hipnoterapia. Uh-huh. Así que la primera pregunta, yo tengo que confesar que yo de hipnoterapia soy un absoluto ignorante. Ajá. Más allá de lo que pueda deducir por la propia palabra. Uh-huh. ¿De acuerdo? Cada vez es verdad que esta sociedad, pues tiene problemas, o esta sociedad o los miembros o muchos miembros que la integran cada vez tienen más problemas, vamos a decirlo así, psicológicos que antes no se tenían. Así que, sin ir más lejos, esta semana hubo un parón en todo lo que son las redes sociales y muchísima gente ha tenido hasta, vamos a decirlo así, ansiedad, depresión, y lo ha encajado incluso mal, porque consideraba que se quedaba desconectada, descolgada o aislada. Así que vamos en primer lugar, la hipnoterapia, que es exactamente más allá de lo que podamos imaginar, Carolina. Vale, dos apuntes primero. Yo lo que hago es un tipo de hipnoterapia, pero que va un poquito más allá. Es una terapia híbrida que se basa en la hipnoterapia, pero que ha desarrollado herramientas cogiendo de otras terapias también, de otras terapias psicológicas, como es la programación neurolingüística, tiene principios de neuroplasticidad. Entonces, a partir de eso ha desarrollado más terapias y entonces ha hecho como algo más global, que consigue tratamientos muchísimo más rápidos y con cambios más duraderos. Y otra cosa, que no solo tratamos cuestiones o problemas psicológicos, sino también físicos. Es decir, la hipnoterapia también sirve para, digámoslo así, para carencias o para problemas físicos. Sí. A ver, yo le llamo carencia física a cualquier tipo de enfermedad, porque careces claro. de la salud, que se supone que es el estado claro. normal, o el que nosotros asociamos al estado normal. Hay una frase, es tuya, no mía. Sí. Yo la voy a leer. Dices que la vida no es lo que sucede, sino cómo respondemos a ello. Sí. En RTT, que es lo que yo hago, que es la ¿Perdona? RTT. Terapia RTT. Sí. ¿Y si lo traducimos? Es la terapia rápida transformadora. Vale. Digamos que es la terapia que yo aplico fundamentalmente. Uh-huh. Entonces, se basa en un principio, y es que no es las cosas que nos pasan en la vida las que nos afectan, sino cómo las interpretamos y qué creencias desarrollamos a partir de ese momento. Por ponerte un ejemplo, dos personas que han sido violadas, de la misma edad, en la misma situación. ¿Has dicho violadas? Sí. No, lo pongo porque es que me ha llamado la atención que el ejemplo sea un ejemplo, digamos, tan traumático. He puesto un ejemplo drástico, pero es un ejemplo real, ¿eh? Sí, no lo discuto. Es un ejemplo de dos personas que llegaron a un centro donde atiende una compañera nuestra, ¿sí? Y eran dos personas de la misma edad que habían sufrido una agresión prácticamente igual. Entiendo que dos mujeres, obviamente, ¿no? Dos mujeres. No, sí. claro, dos jóvenes, habían sí. sido violadas, uh-huh. Llegaron prácticamente, entiendo, con un espacio de tiempo muy corto una a otra, ¿no? Sí. Sí. Y por supuesto habían sido violadas, digamos, de forma independiente. Vamos sí, a ver, quiero decir sí. que no era una violación. Sí, pero el punto aquí, que por eso quería explicarte la frase, sí. Es cuando empezaron a relatar los hechos, una de ellas dijo: hoy he vuelto a nacer porque este tipo, en vez de matarme, en vez de apuñalarme, en vez de dispararme, lo único que ha hecho, que es muy grave y que es un asco y que me afecta, que es brutal. Pero que ella consideraba que había vuelto a nacer en ese momento. La otra persona, que había vivido la misma experiencia en unas condiciones similares, con una edad similar, cuando empezó a relatar su historia, dijo: hoy he muerto, mi vida ha acabado. Por eso la frase no es el hecho en sí, sino la interpretación que cada uno hacemos, que no hay interpretación mejor y peor, pero uh-huh. Sí que esa interpretación crea unas consecuencias en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Entonces, la terapia que yo hago parte de eso, de fijarse no en los hechos, sino cómo nos han implicado esos hechos, qué creencias hemos creado, cómo nos han afectado. Y eso es lo que creemos que hay que cambiar, que hay que transformar.
Yo tengo que decir que a mí la frase no es la primera vez que la oigo, a lo mejor sí con esta expresión literal, pero frases parecidas he oído, siempre he estado de acuerdo con ella, siempre he dicho que con matices, de acuerdo, pero vamos, con el ejemplo que has puesto, que es absolutamente drástico, me acabas de convencer. Es decir, yo siempre decía, hombre, vale, sí, es como te tomes las cosas, pero habrá que ver también, depende qué es lo que te haya ocurrido, porque si es muy grave, entiendo entendía yo que era muy complicado, ante algo muy grave, verlo como una oportunidad. Claro, el tema es ese, que la gravedad depende de la persona que lo vive y cómo lo vive. Entonces, tú puedes considerar que algo es grave o no, puedes tener una percepción de esa situación, pero a esa persona le puede afectar, y a lo mejor algo que yo considero que es algo leve, que es algo tal. Por ejemplo, en Japón hay gente que se quita la vida literalmente por perder un empleo o por ser degradado en la empresa. A lo mejor a alguien le puede parecer una cosa desorbitada, pero hombre, obviamente... En nuestra cultura, evidentemente, dado aquí el nivel de desempleo que hay, ¿no? Sí, sería... Si todos empezáramos a hacer eso, Dios mío, mejor no. Pero para ejemplificar esto, ¿no? Que no hay una situación en la vida que sea más... O sea, las hay más graves, pero que depende de... No tanto del hecho de lo que te pase, sino, digamos, de cómo lo has percibido tú, cómo te ha afectado y qué creencias, sobre todo, y qué pensamientos se te han fijado en el cerebro. A mí me acabas de servir el balón para que yo remate a portería. Pues adelante. Y es lo siguiente. Claro, en el ejemplo que ponías, estas dos mujeres que han vivido una situación tremenda y dramática y traumática brutal, probablemente, yo no sé si la peor que puede vivir una mujer, pero desde luego de las peores sin ninguna duda. Había una que, por como lo había manifestado, bueno, pues había dicho, hoy he vuelto a nacer, porque veía que había, ¿no?, posibilidades de que hubiese muerto. Sí, la otra lo interpretaba como que había muerto, y no sé si eso, a lo mejor, la interpretación de la segunda es ir demasiado lejos, interpretar que a lo mejor hubiera preferido morir, no lo sé, a lo mejor eso es excesivo, pero yo a lo que voy es a lo siguiente. Entiendo que la terapia esta RTT, dicho en castellano, lógicamente a quien más va dirigido es a la segunda tipología de personas, ¿no? A los que se lo toman, digámoslo, mal, si me permites decirlo así, porque la otra, si ya lo ha visto casi como una oportunidad, la terapia es más fácil, digo, no sé. Bueno, yo nosotros como terapeutas nunca juzgamos lo que es más grave o lo que es menos grave. Yo no decía grave, sí, decía en cuanto a reto. Sí, no. Yo hablaba del reto para vosotros, no de grave. No tiene que ver, por mi experiencia, no tiene tanto que ver con la situación que han vivido, lo mismo, con cómo la han interpretado. Entonces hay gente que puede venir con una cosa que en principio dices, bueno, pues parece fácil, y luego hay mucho ahí, ¿sabes? Sí, claro, porque una cosa es cómo lo interpretes en un primer momento, cómo lo interpretes a medio plazo y cómo lo termines interpretando a largo plazo. También pasa que mucha gente, la terapia se desarrolla en varias fases, y hay gente que viene pensando que su problema es uno, y entonces en nuestra tarea, digamos, el primer paso es que se presente un esquema de todo lo que le pasa, y un poco cómo lo relacione para ir a la raíz de lo que realmente él quiere solucionar. Hay gente a lo mejor pues que te viene diciendo, no, es que tengo problemas de concentración, no me concentro. Entonces empezamos a hablar, empezamos a ver qué está pasando en su vida en ese momento, marcan unas cosas que además de eso le preocupan, y a lo mejor pues acaba como un caso reciente, pues diciéndome que ha llegado a la conclusión en la primera conversación de que lo que realmente necesita solucionar es que no es capaz de dejar a su actual pareja. Entonces, y por eso no se concentra. Claro, su cuerpo no le deja concentrarse porque tiene algo ahí a lo que no quiere enfrentarse, pero que tiene que enfrentarse porque, digamos, le está bloqueando la vida. ¿Me vuelves otra vez a servir para que remate? Avante. Y además, como me animas, pues yo te tomo la palabra. Perfecto. Claro, estamos hablando de hipnoterapia. Estamos hablando de algo más que hipnoterapia. Estamos hablando de terapia rápida transformadora. Vale, bien. No, te lo agradezco. Sí.
lo había dicho así por facilitárselo a los oyentes. Pero vale. Sí, pero yo quiero que lo entiendan bien para porque que se sepa que es algo más. Y tienes toda la razón. Hay gente que aplica hipnoterapia y se queda corta para mí. Se queda corta. Vale, ¿sabes? estupendo. Esto va más allá. Más allá, vale. Entonces, no, pero yo lo que quería poner de manifiesto es, como la palabra al final lleva el término terapia, que siempre parece que es arreglar algo que está estropeado, yo la pregunta que hago es, porque me ha surgido por lo que has dicho de la concentración, si alguien no juzga que no tiene, o sea, si alguien juzga que no tiene problemas de concentración, pero le vendría concentrarse mucho más, bien, es decir, ¿puede acudir también a vosotros para mejorar lo que no está mal, sino que está bien, pero para mejorarlo? Sí, a mí puede venir el que quiera. Yo lo que hago es, no juzgo, solo tengo una primera conversación, que suele ser entre media hora y una hora. Tengo una conversación con la persona haciendo una revisión entera de lo que es ahora mismo su situación y un poco pues su relación con sus padres, cómo fue su infancia, un poco hacer un plano general de todo. Entonces, en estas conversaciones sí que a la gente le sirve un poco, esto es como cuando te dicen, ponte por un papel y escribe realmente qué quieres que te suceda en tu vida en los próximos 2 años. Bueno, pues esta primera conversación que tenemos es para eso, para que la gente se aclare un poco de realmente qué quiere. Y entonces, en el momento que a mí el cliente llega al punto de qué es lo que quiere realmente mejorar, solucionar, aclarar, lo que sea, pues a partir de ahí es donde yo voy, donde él me dice que quiere ir. Claro, está aquí en esta primera, vamos a decirle así, en este primer paso, si me permites decirlo así, acabas de decir algo que a mí me parece muy llamativo, y es que lo que quieres es, o hablas con él, porque lo que quieres es que él se aclare. Sí. No es que quieras tú saber de dónde viene para llegar a donde ha llegado, ¿no? No. La primera conversación es para que él realmente vea claro qué es lo que quiere solucionar, o por lo menos qué es lo primero que quiere solucionar. Porque hay gente que tiene varias cosas en su vida que solucionar, pero qué es lo más acuciante, lo primero, lo más importante en esos momentos, y una vez que lo ve claro en esa conversación, ya ahí, digamos que en la sesión propiamente dicha, que es una sesión de 2 horas y es bajo hipnosis, ahí es donde yo me centro. Es el siguiente paso. Es el siguiente paso. Ahí es donde yo me centro, en donde exactamente la cuestión que él ha dicho que quiere tratar. Claro. ¿Y no tienes muchos casos donde mucha gente realmente el problema que tiene es que no sabe lo que quiere? Sí, muchos. O por lo menos... Digo, no sé, porque igual hasta yo mismo soy el primero que no sabría lo que quiero. Sí, por eso es esta primera conversación. Porque primeramente les mandamos un formulario que ellos rellenan y ya piensan un poco en lo que quieren, pero no es hasta esta conversación, que en principio era de 20 minutos, pero que estamos viendo en la práctica que se alarga, que la gente necesita realmente más tiempo un poco para poner orden en lo que quiere. Y sí, pues sí, no te digo que todas, pero más de la mitad de la gente acaba, digamos, priorizando otra cuestión de la que en principio había pensado que era lo que quería solucionar. A mí me parece un exitazo si conseguís que en 1 hora alguien ponga orden en qué es lo que quiere. O sea, yo ya os felicito con eso, ¿eh? Y es el primer paso, porque yo en 1 hora no sé si podría orden en lo que quiero. Bueno, también es importante que RTT se diferencia en que normalmente las cuestiones se hacen en una sola sesión y nunca, o casi nunca, más de 3. O sea, no somos ese tipo de terapia. Más de 3 personas, entiendo. Más de 3 sesiones. O más de 3 sesiones. Sí, normalmente se requiere una única sesión. ¿Una única sesión? Sí, ¿de 2 horas? Sí, por eso se llama rápida. Porque normalmente, Marisa Peer, que es la persona que desarrolló esta terapia, se dio cuenta que todas estas cuestiones la gente pasa meses, incluso años, tratándola. Entonces, no le dio sentido. O sea, es como si tú te rompes un brazo, vas al médico y te dicen, bueno, vamos a ir viendo el brazo, vamos a hablar del brazo. O llevar las cayolas 5 años, lo mismo. Sí, o sea, la gente cada vez quiere tratamientos más rápidos y precisamente para algo que en muchos casos te está bloqueando la vida, te está impidiendo seguir adelante y te lo está haciendo pasar muy mal. A lo mejor voy a quedar como un perfecto ignorante, pero como he avisado... Seguro no. Seguro, ¿no? Seguro que no. Seguro que no. Pero bueno, como he advertido al principio... Claro, yo entiendo que lo de hacerlo bajo hipnosis es para... Corrígeme, para que no esté tan condicionado a lo mejor la persona en cuestión.
Sí, vas muy acertado. Hacerlo bajo hipnosis tiene dos puntos. Me pones punto positivo. Punto para ti. La cuestión de la hipnosis tiene dos aspectos. Por un lado, la hipnosis nos permite acceder a nuestra mente subconsciente. Nuestra mente subconsciente es la que graba absolutamente todo lo que vivimos, lo que pensamos y cómo nos ha afectado. Nuestra mente consciente tiene un filtro que se va enfocando. De hecho, en mi página web hay un vídeo que demuestra cómo nuestra atención, cómo nuestra mente consciente se puede concentrar en un punto de tal forma que cosas muy importantes se las pierde. Pero es así, o sea, se tiene que sería imposible que viviéramos con el subconsciente viéndolo todo, grabándolo todo sería imposible. Claro, entonces la hipnosis por un lado lo que nos permite es eso, acceder a esa biblioteca donde está todo guardado. Y por otro lado, elimina ese punto crítico, que es, yo creo, por donde tú ibas, que es una especie de filtro que tenemos, pues que no decimos todo lo que se supone que quisiéramos decir, ni hacemos todo lo que quisiéramos hacer. Por ahí va. Es decir, muchas veces nos autoconvencemos. Sí. Nos autoconvencemos hasta el punto de que ya no llegamos a distinguir que nos hemos autoconvencido y pensamos que realmente lo que estamos pensando es que va con nuestra naturaleza. Sí. Cuando nos hemos autoconvencido para pensar así. Sí, ese es un punto, como un filtro crítico que tenemos en nuestro consciente. Y entonces cuando trabajamos con el subconsciente, eso queda anulado. Entonces, de hecho, hay mucha gente que cuando termina la sesión, porque claro, ellos recuerdan todo lo que ha pasado durante la sesión y te dicen, siento haber dicho palabrotas o siento haber dicho lo que he dicho, o simplemente pues porque se han dejado llevar y se han quitado ese filtro que normalmente ellos no hablarían y dirían esas cosas, pero claro, las tenían ahí y han salido. Bueno, algo que... Bueno, y un último apunte, sí, también el subconsciente lo que hace es que la gente se vuelva más permeable a las sugestiones, que es la última parte de la sesión siempre. Bien, antes de pasar a las sugestiones... Sí. Esta pregunta es obligada. El perfil de las personas que acuden a esta terapia, ese perfil es más hombres o mujeres. Preferentemente mujeres. Probablemente porque son más valientes a la hora de afrontar o reconocer que tienen alguna carencia. Bueno, no sé si es valentía o también yo pienso un poco que es por educación. A los hombres se les ha instruido un poco en el que tienen que ser duros y tirar para adelante y que los problemas se los tragan ellos y como que les da más vergüenza admitir que tienen ciertos problemas. Sí, aquello de que si te lo puedes solucionar, te lo solucionas y si no, te aguantas. Sí, es más, los hombres son más de eso, de no voy a reconocer que no puedo con esto, que estoy así, que tal. Pero las mujeres yo creo que tienen como más autolibertad para decir, mira, no puedo con esto, necesito ayuda. Sí, en ese sentido decía yo lo de la valentía. Sí. Y después, ahora vamos al espectro edad. Sí, pero bueno, que los hombres también para tragárselo solo tienen que ser valientes. También, ¿no? Así que todos tenemos lo nuestro. Cuanto menos resistentes. Sí. Y en la edad, ahora vamos a la cuestión de edad. Sí. Entiendo que serán más proclives personas de una edad hacia abajo que de una edad para arriba. Lo digo también por cuestiones culturales, a lo mejor, o no, aquí estoy equivocado. Hay de todo. De hecho, ahora, por desgracia, están habiendo muchos niños por el tema del bullying, por el tema de la ansiedad en los colegios, por el tema del COVID, del aislamiento. De hecho, se está desarrollando un programa que es gratuito. En Irlanda ha tenido mucho éxito, que es aplicar un poco la terapia adaptada a los niños para ayudarles un poco con todo esto. Y a mí me gustaría que en España también se empezara a hacer porque hay muchos nenes y adolescentes que realmente están sufriendo dramas, incluso llegan muchas veces al suicidio. Pero no, desgraciadamente hay muchos niños, muchos adolescentes. Hay gente mayor sí que es verdad que la gente mayor viene con más problemas de dolores, de enfermedades autoinmunes, este tipo de cosas. Hay gente mediana edad que viene con temas de pareja, temas sexuales, pero vamos, el rango, por lo menos el de que yo conozco de mis compañeros y el mío, es amplísimo. Sí, bueno, está claro, evidentemente cualquiera ahora mismo.
Voy a una cuestión que a mí me parece muy interesante. Y es, claro, yo digo, vale, perfecto, desde la ignorancia, digo, perfecto, lógicamente, este tratamiento que se hace, esta terapia, que es mucho más que una hipnosis sí. O una hipnoterapia al uso, sí. Digo, vale, para problemas, digamos, psicológicos, para problemas no físicos, digo, pues a priori yo veo que perfecto. Pero, por ejemplo, para problemas físicos entiendo que aquí lo que hace que es ayudar a sobrellevarlos, facilitar el que se curen, el que no empeoren. Hay de todo. Hay gente que viene para simplemente controlar el dolor y hay muchas enfermedades. De hecho, el 30% de las consultas médicas no tienen explicación médica. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos muchos pacientes que llegan ya desesperados. Yo te voy a interrumpir. A mí se me está ocurriendo la gente que tiene dolores y no le encuentran por qué tiene dolor y tiene dolor permanente. Y dolores, además, que además les producen un problema social. Porque muchas veces, como tampoco está identificado dónde está el dolor, hay veces que terceros tampoco se lo terminan de creer o cuanto menos tiene la sensación de que no se lo creen. Sí, y estos problemas son muy serios. Sí, por desgracia, las dolencias psicosomáticas no se entienden, no se respetan y la gente lo pasa realmente mal. Sí, a veces pasa que el cuerpo, cuando no hacemos caso de ciertas cuestiones, el cuerpo nos habla. Y entonces hay muchas enfermedades que no tienen una explicación médica, que además la sanidad gasta ingentes cantidades de dinero haciendo pruebas, muchos dolores de gente que va con el dolor de estómago y le hacen barbaridades de pruebas. Pongamos, por ejemplo, y no llegan a nada. Un colon irritable. Sí, por sobre ejemplo, todo. ¿No? Todas esas enfermedades de tipo autoinmune es eso, es muchas veces es el cuerpo intentando decir algo. Y la terapia lo que consigue es eso, bajo hipnosis, entender qué está diciendo el cuerpo, por qué y cómo cambiarlo. O sea que, y ese cómo cambiarlo al final pasa también por un tratamiento posterior, digamos, de medicina tradicional. A veces sí, a veces no necesariamente. Claro, todo depende del caso. Te puedo decir, pues por ejemplo, una clienta mía que tenía artritis reumatoide. Pues sí que es verdad que comer determinados alimentos es algo que va a tener que hacerlo de por vida. Pero cuando ella entendió por qué tiene esa dolencia, directamente, o sea, el dolor que lo tenía en un nivel 4, no sé si aquí será porque era en Estados Unidos, era un nivel altísimo para su edad, consiguió bajar un 1. Bueno, pues estamos aquí hablando con Carolina, estamos hablando de terapia, de una terapia más amplia. Ella le ha dicho, dilo tú la palabra, ¿es? Sí, la terapia rápida. Transformation Therapy, que es la terapia rápida transformadora. Bueno, pues como en este programa siempre respetamos los derechos fundamentales de nuestros oyentes, pasamos a que disfruten de unos consejos publicitarios. ¿Necesita cambiar su seguro? ¿No está satisfecho con sus condiciones actuales? Corredores Agrupados le dará una solución personalizada, con un trato preferente y un estudio personalizado de sus seguros. Corredores Asociados, más de 25 años nos avalan. Si llama por Decisión Radio, le aplicaremos los máximos descuentos. Llámenos al 91 565 0090 o en www.corredoresagrupados.es. Highest Consultores, la primera consultora estratégica especializada en mejorar la gestión, planificación y organización de empresas. ¿Preparado para llegar a la cumbre? Te acompañamos. Todo en www.highestconsultores.com. MovieRay. Optimizamos y mejoramos su proceso de logística como empresa o individual. Gestionamos, recibimos, almacenamos, empacamos y enviamos todo tipo de pedidos a toda España. Si no estás en casa, podemos recibir sus paquetes donde podéis retirarlos o, si lo preferís, se lo llevamos a su domicilio a cualquier hora del día. Estamos en la calle Ponferrada 21, local 2. Entra en www.movieride.com y selecciona el plan que más se adapte a sus necesidades. MovieRide, tu empresa logística de última milla.
Bien, estamos ya de vuelta con Carolina. Estamos hablando de terapia de transformación rápida y seguimos en ello porque a mí me está pareciendo muy interesante lo que estás contando. Creo además que, por supuesto, yo soy un defensor de la medicina tradicional, pero es que creo que lo que hacéis es muy complementario con la medicina tradicional. Y Sí, donde sí. digo medicina tradicional me refiero tanto al aspecto físico como psíquico. Y vosotros, bueno, pues evidentemente estáis en la misma línea. Hay una cosa que me parece esencial y es una pregunta también obligada. Al final, no sé si llamarle paciente o cliente. ¿Cómo preferís llamarle? Yo les llamo clientes porque hay de todo tipo de Hombre, cuestiones. padecen. Sí, pero todo el mundo padece, pero me gusta más la palabra. Buena frase, todo el mundo padece. Sí, te das cuenta de que sí. Prefiero llamarles clientes. Bien, pues vamos a ver. Es obvio, pienso yo, que el que va, lógicamente, va con ánimo de colaborar, de participar, de ponerlo fácil. Pero imagino que no siempre debe ser esto tan fácil como uno puede querer al principio cuando llega. ¿En qué medida el compromiso del cliente se necesita para que sea efectiva la terapia de transformación rápida? Pues Porque, como has dicho, como mucho 3 sesiones. Sí, lo normal una. El tema del aporte del cliente y de su implicación en su curación es básica, es fundamental y sin eso no... precisamente porque nosotros hacemos, como te he explicado, el paso de la sesión propiamente dicha, se induce la hipnosis, se busca la razón del problema, se extrae, digamos, y se crea una primera transformación. Esto es como cuando, yo lo explico de una forma gráfica, cuando en un parque la gente ha pasado durante mucho tiempo por un sitio, se ha hecho un camino, se ha pelado la hierba y se ha hecho un camino. Sí. Con esta terapia lo que tratamos es de hacer un nuevo camino en nuestra mente para que para que la mente vaya por ese nuevo camino. Eso requiere que pasemos por ahí muchas veces para que por el camino antiguo crezca la hierba de nuevo y se pele y se cree este nuevo camino. Y Eso consigue... el antiguo quede descartado. Claro, y crezca la hierba y no se vea que hay un camino. Esto se consigue con un audio que yo grabo exclusivo para cada cliente, personalizado, que tienen que escuchar durante 21 días seguidos. Ah, bien. Esto también es importante. Muy importante, sí. Es decir, parte del proceso lo tiene que hacer el cliente, Sí. vamos a decirlo así, en su intimidad. Sí. Y es básico. Durante 21 días. Mínimo 21 días, que es lo que, digamos, de término medio, hace falta para crear cualquier hábito, tanto sea físico como mental. Entonces, sí, necesitas 21 días. Mínimo. Tiene que escucharlo 21 días. ¿Y la duración del audio? Es en torno a 15-20 minutos. Es una cosa, además, es una breve inducción a la hipnosis y es unas sugestiones que se han elaborado a partir de lo que salió en la sesión. Es algo muy personalizado, o sea, no es como otros audios que circulan por ahí así como muy genéricos, que son fantásticos. Lo has dicho que no era estándar, sino que era específico para la persona en cuestión. De lo que hemos tratado y de lo que hemos transformado en este cliente. Pero es básico que se produzca esa escucha durante 21 días y además una escucha no tanto consciente, porque como ya te he dicho, trabajamos a nivel de subconsciente, pero sí tiene que escucharlo en un momento de tranquilidad, sin interrupciones, todo seguido, en una postura cómoda y así. Y los 21 días son seguidos. Claro. Bueno, a ver, tú has dicho claro, pero porque estás muy acostumbrada a ello. No, pensé que lo había dicho, pero bueno, sí. no lo sé, igual he sido Sí, yo 21 días consecutivos. el que se me había pasado el dato. Sí. Y una vez que han transcurrido esos 21 días, porque 21 días, quiero decir, 22 no, 21. Bueno, es lo que te digo, es por término medio. Hay gente que nosotros ponemos, digamos, ese punto en general. Hay gente que ellos mismos te dicen, voy a seguirlo. De hecho, hay mucha gente que
digamos, no es que se haga adicto, pero sí que se siente como más empoderado. Y entonces, según qué situaciones o en qué momentos, pues lo vuelven a escuchar una temporada o lo escuchan una vez por semana o así. Pero el mínimo es 21 días consecutivos. Claro, porque era lo que yo te iba a preguntar, que has respondido. Cuando yo he dicho 21 exactos, no 22, iba por ahí. Es decir, si la persona se encuentra muy bien después de haberlo escuchado 21 días, sí. Yo, si fuese la persona, la primera conclusión que sacaría es, bueno, pues a partir de ahora voy a escucharlo muy a menudo. Sí, es lo que te digo, a la gente le resulta algo muy agradable, algo que le ayuda mucho, incluso, de hecho, también hay mucha gente que te dice, yo tengo clientes que me decían que de escucharlo, luego había frases que ellos mismos como que las tenían en la cabeza y en ciertas situaciones como que las escuchaban en su cabeza. Yo, de hecho, tuve una sesión hace más de un año y a día de hoy sigo escuchando mi audio algunas veces. Ah, o sea que sí. Has sido, digámoslo así, tu propia cliente. Yo de otra persona, sí. Sí, ¿no? De otra persona. Una cuestión que a mí también me parece interesante en este tema, muy interesante ya de por sí. Claro, aquí lo que se está buscando es, vamos a decirlo así, si me permites, solucionar un problema. Uh-huh. Se identifica el problema, que muchas veces no está identificado cuando viene, se identifica el problema, trabajáis sobre el problema, uh-huh. Lo hacéis a través de la hipnosis, ya has dicho que con sugestión. La sugestión es la última parte, es, digamos, para crear el camino nuevo. Para crear el camino nuevo. Y mi pregunta era, después de todo el proceso, uh-huh. ¿Se produce algún tipo de cambio en la personalidad, en la conducta, en la forma de desenvolverse de la persona en cuestión? ¿Eso es lo que se persigue? ¿No se persigue? ¿A veces se produce? ¿No se produce? Depende de los casos, claro. Yo he visto casos muy drásticos, sí, pero depende de lo que quieras tratar. Pero sí, siempre, incluso, de todas formas, los cambios, nosotros siempre explicamos que pueden producirse de 3 formas. Hay clientes que tienen, o depende también de la cuestión que se trate, hay cambios que se producen de forma instantánea. Hay gente que, según acaba la sesión, ves absolutamente la transformación, incluso ellos te lo dicen, si es algún dolor o incluso si es algo personal, te lo dicen, o sea, es que me noto diferente. Hay gente que ve los cambios progresivamente a medida que escuchan el audio o incluso paulatinamente. Cuando pasa el tiempo. Y hay veces que muchos clientes no son conscientes de los cambios y en algún momento miran para atrás y dicen, ostras, es que es verdad, es que esto ha cambiado. Un ejemplo muy muy peculiar es una cliente que tenía fobia a los perros, o sea, era un pavor absoluto y bueno, pues le hizo la sesión y yo hago un seguimiento de cómo van los pacientes y recuerdo que al tiempo ya le dije, bueno, ¿y cómo vas? Me dice, pues no, yo no creo que haya funcionado. Y justo había una amiga con ella y dijo, ¿cómo no ha funcionado? Hemos visto 3 perros. Y dice, no hemos visto ningún perro. O sea, ¿qué es lo que te digo? O sea, puede ser que la persona no sea consciente, pero porque ya el problema es tan nulo que no es consciente ni siquiera eso, de que es que ha pasado al lado de un perro. ¿Sabes? Pues eso. Con lo cual esta terapia de transformación también puede ir dirigida a cambiar ciertas pautas de conducta. Es decir, alguien que quiera cambiar ciertos hábitos conductuales de cómo se relaciona, cómo se conduce en la vida. Sí. El abanico es muy amplio, desde adicciones hasta cosas que tú quieras cambiar de tu personalidad, cosas que quieras mejorar. Hay gente que quiere mejorar pues cómo habla en público o cómo se relaciona o casi cualquier cosa. Yo creo que es tratable. Que es tratable. Hay una palabra que has dicho que me ha llamado la atención, adicciones. Sí. Es decir, las adicciones también son, o las tratáis. Sí. Por ejemplo, la adicción al tabaco. Sí. No sé, que imagino que esa tendréis bastante, ¿no? Digo yo. Porque... Bueno, hay gente, de hecho, que yo tengo compañeros que están especializados en tratar a gente por tabaquismo, sí. Claro, y entonces el proceso es el mismo. O sea, la primera fase, donde el problema, identificación del problema, en este caso la adicción al tabaco, después pasamos a esa sesión o 3 sesiones según el caso, y después vamos a la sugestión. Sí. ¿Qué es la sugestión exactamente? Bueno, la sugestión es, como te he explicado, es un audio. Primero tiene una introducción que es una pequeña inducción a hipnosis
y luego es, digamos, unas frases, esto se basa un poco en la programación neurolingüística. Son imágenes, son recreaciones que se van fijando en tu mente, que son exactamente lo que el cliente quiere que pase. Entonces, a fuerza de escucharlo, a fuerza de visionarlo, a fuerza de escucharlo, eso se va creando y cada vez se hace más real, más deseable y más real. Y de esa manera es como, digamos, lo interioriza. Sí, como se fija. O sea, en la sesión ya hemos extraído, ya hemos llegado a porque las adicciones al final son no es el problema en sí, es un síntoma del problema. Entonces ya hemos llegado a la cuestión en sí. Esto es importante. Sí. Las adicciones no es un problema en sí, es un síntoma del problema. Sí. Es un mensajero, igual que las depresiones. Las depresiones no son una enfermedad en sí, es un mensaje que te está dando tu cuerpo. Respecto a que hay situaciones o circunstancias en tu vida que digámoslo así, que no las aceptas y te defiendes frente a ellas, ¿no? O con la adicción o con la depresión. Sí, o con muchas cosas, como te digo, este cliente reciente pues que no era capaz de concentrarse, que se distraía con una mosca. Sí, el cuerpo habla. Sí, no, bueno, yo en eso estoy completamente de acuerdo contigo. No tengo ninguna duda de que el cuerpo nos habla. Otra cosa es que sepamos escucharlo y después no solamente escucharlos, también entenderlo. Que ya escucharlo no es fácil y ya entenderlo para qué contarte eso, bajo mi punto de vista. Para eso estoy yo, para ayudar. No tengo ninguna duda al respecto. Cuando hacéis la sesión de hipnosis. La sesión propiamente dicha. La sesión propiamente dicha. ¿Se requiere mucha, digámoslo así, mucha aportación, mucha voluntad, mucha predisposición por el cliente? No, al revés. Una de las frases que decimos cuando inducimos a hipnosis es: no tienes que dejar nada, solo tienes que dejar que suceda. En realidad, lo que el paciente tiene que hacer es desconectar, es adormecer su parte consciente, su factor crítico del que hemos hablado antes, y dejar que su subconsciente presente en su mente, que nos dé las respuestas a las preguntas que nosotros le hacemos. Pero le facilitáis que él lo haga, porque a mí ahora mismo si me dices que yo dejé en blanco mi parte consciente... Claro, por eso es la inducción a la hipnosis. Vale, por eso lo que hacéis es inducirlo. Claro, por eso utilizamos la hipnosis. Para eso, o sea, que previamente, ¿no? Para conseguir... Sí, la primera parte de la sesión es una inducción a hipnosis. La sesión entera, el paciente está en hipnosis. Por eso hacemos una previa sesión, una previa entrevista de forma consciente hablando. Porque a partir de lo que es la sesión propiamente en sí, empieza induciendo a la hipnosis y transcurre en un estado hipnótico. Y esto también es ignorancia pura, claro. Hasta ahora no ha sido nada ignorancia, así que yo creo que cambiamos la palabra. Lo mío no es ignorancia. Yo voy a hacer Has acertado 2 de 2. No. Vamos a por la tercera. La siguiente es... cuando el paciente, cuando acaba la sesión de hipnosis, donde lo habéis inducido a la hipnosis y hacéis... ¿El paciente después lo recuerda todo? Y no porque yo piense que sea importante o no importante, sino simplemente como el hecho en sí. ¿Lo recuerda? ¿No lo recuerda? Sí, fíjate, eso es lo que te decía al principio. ¿En esto también me llevo punto positivo o esto ya no...? Sí, 3 de 3. Gracias, muy generosa. Por eso es lo que te decía, lo que te comentaba del subconsciente. El subconsciente es, digamos, como que está más despierto. Entonces, sí, la gente, de hecho... durante la sesión la gente está totalmente en control, o sea, solo puede aceptar sugestiones que él considere que son óptimas para ellos. No se trata de esta hipnosis que hemos visto en los espectáculos, que la gente no tiene nada que ver. Eso lo daba ya por hecho, además eso me parece más un show que algo serio. Sí, no tiene nada que ver. Esto es un estado de relajación muy profunda que te permite acceder al subconsciente, pero sí, la gente es especialmente consciente de lo que ha visto, de lo que ha revisionado de su vida y de lo que ha entendido. No sé si la conclusión que saco es acertada. Vamos a por la cuarta. ¿Podéis entonces ayudar a la gente a que se relaje, a que aprenda a relajarse? Claro. Eso pues me parece fundamental, es decir, porque es verdad que muchas veces oímos aquello de relájate, para relajarte con toda la respiración. Sí. Cuando oyes la teoría o lees la teoría, dices, vale, he entendido la teoría y ahora, ¿cómo lo hago? Sí. Entonces,
una de las cosas que hacéis, evidentemente, es, por lo que me acabas de decir y he acertado, es ayudar a la gente a que aprenda a relajarse y a que se relaje cuando se lo proponga. Sí, de hecho es muy necesario para llevar a cabo la sesión que la persona se relaje. Sí que te encuentras, son muy pocos, pero hay gente que es muy adicta al control, al autocontrol, que sí que le cuesta un poco. En esos casos, a veces lo que hacemos es que le damos un pequeño audio con la inducción a la hipnosis para que se vaya acostumbrando y para que vea que es simplemente un estado de relajación. De hecho, en mi página web, en esta semana se va a publicar un audio, este sí que es genérico. ¿Y tu página web? Sí, mi página web es... Será de acceso libre, ¿no? Sí, es mi nombre, es Carolina Cadierno. Y también en el Facebook, que es RTT, with, es decir, está en inglés, Carolina Cadierno. ¿Y qué vas a publicar no sé si en esta semana? Sí, es que justo que me lo has dicho, voy a publicar un pequeño audio, es muy chiquitito, es muy cortito, este sí que es genérico, para ayudar a la gente a dormir, porque nos hemos dado cuenta que con toda esta situación la gente tiene cierta ansiedad y está tirando mucho de ansiolíticos, de pastillas para dormir. Entonces yo animo a que la gente pruebe con el audio, lo pruebe durante un tiempo y vea que sí, que puede ayudarle a dormir. También algo que me parece, si me dices que sí, ya me parece maravilloso. Y es, también ayudáis a vencer los miedos. Claro. Me habías dicho lo del pánico en el caso del perro, sí. Pero yo no voy tanto a las fobias propiamente, sino a miedos que muchas veces no tenemos identificados. Bueno, si tú no lo tienes identificado, en la primera entrevista no va a salir. Si tú no eres, te refieres a un miedo del que no eres consciente. Exactamente. Vale, en ese caso. Por ejemplo, digo un miedo del que no eres consciente, porque a lo mejor lo que sí que eres consciente es de que cuando se dan determinadas circunstancias, que no tienen que ser siempre la misma, sino digo determinadas o una combinación de ellas, tú sientes que tienes miedo, o sea, que te cuesta afrontar la circunstancia, porque puedes tener a alguien, bueno, pues lo que hemos dicho, fobias, ¿no? Y tener fobia, bueno, pues no sé, me da igual a espacios cerrados, en fin, hay muchas que están incluso con su propio nombre. Pero yo me refiero a la gente que es miedosa y que en general suele tener miedo porque siempre ve más la posibilidad del peligro y del riesgo que, digámoslo así, la oportunidad o la ventaja que se puede obtener. Sí, es como todo. Cuando estás bajo hipnosis, le preguntamos a tu subconsciente cuándo, por qué y cómo empezó ese sentimiento. Y entonces vamos a ese punto de tu vida, a esa situación en el que eso se empezó a desarrollar y eso se fijó en tu mente. Entonces, una vez que el paciente entiende de dónde viene eso, por qué, y cómo se ha fijado en su mente, lo podemos extraer y podemos darle otro camino a su mente para que no se sienta así la próxima vez, sino que vaya cogiendo el otro camino que decíamos. Porque yo cuando hablaba de este miedo estaba, que a lo mejor no me he expresado bien, aunque tú sí que has respondido fenomenal, estaba hablando de lo que es la inseguridad en general. Sí. Es decir, yo tengo, no sé, una teoría que evidentemente, bueno, esto es una teoría que ni está estudiada ni nada que se parezca. Ni hay tesis, ni antítesis, ni nada por el estilo. Pero yo creo que según como te eduquen, si te dicen desde siempre y desde muy pequeño, cuidado con eso, cuidado con lo de más allá, te puede pasar esto, creo que poner de manifiesto siempre cuando uno es menor, cuando todavía no se ha desarrollado, poner de manifiesto siempre los peligros, creo que en un porcentaje alto podría crear personalidades miedosas e inseguras. A eso me refería. Es decir, lo que es la inseguridad. Puede ser, como te he dicho al principio. No digo que mi teoría sea válida. No, puede ser, pero como te he dicho, la misma situación a diferentes gentes le pueden afectar de diferentes maneras. Sí que es verdad que yo he tratado, si te encuentras a muchos clientes con ese problema de inseguridad, de falta de confianza y en cada caso tiene razones y tiene orígenes tan diversos que a veces dices, madre mía, ¿cómo una cosa así puede crear falta de confianza o inseguridad o miedo? Carolina, ¿no crees que nos han educado para que nos cueste mucho decir no? Es algo que yo me encuentro mucho. Sobre todo... Esta ya me vas a dar punto positivo superior, ¿no? Sí, plus. Este es pro. Yo me encuentro mucho con ese problema. Sobre todo gente que no puede decirle que no a sus padres. Por ejemplo, ¿no? Sí. Que además gente adulta.
Y probablemente ya con una edad muy avanzada, y además incluso a lo mejor siendo padre él y teniendo hijos. Sí, esto se debe, bueno, es una cuestión cultural, de honrarás y harás lo que tus padres te digan. Y bueno, están los mandamientos, ¿no? Honrarás a tu sí, padre por eso, y el cuarto mandamiento. Y eso, entonces sí que es verdad que te encuentras a mucha gente, sobre todo eso que... Y a veces es lo que hablábamos antes, muchas veces el cuerpo manda una señal. Cuando uno... De hecho, la persona esta que te dije que trate de artritis reumatoide era precisamente una persona que de pequeña su padre le inculcó no decir que no, y claro, su cuerpo llegó un momento que dijo que no por ella. Sí, porque ya digo, yo soy de los que está convencido de que el que nos cueste decir que no nos genera problemas que antes o después afloran. O sea, unas respuestas, creo, no, sí. Que esto también vuelvo a decir lo mismo. Esto es una creencia que yo tengo. ¿Eso también lo curáis? ¿O eso también ayudáis a superarlo? Sí, de hecho hay muchos clientes con esa cuestión. Ahí, si me permites la broma, corres el riesgo de cuando dices la factura es tanto, dice no. Bueno, cobramos por adelantado. No. Esto era una broma. Estamos llegando ya al final del programa. Si quieres tú decir algo, porque lógicamente, dada mi ignorancia, es fácil que yo no haya dado pie para que dijeras cosas interesantes. ¿Algo que quieras decirnos tú ya motu propio? No, yo creo que todo lo que me has preguntado es súper interesante. Yo quiero animar a la gente a que no se sienta sola, no se desconecte, no piense que el tiempo lo arreglará, que pida ayuda cuanto antes, si no es con una sesión de RTT, que sea con otra cosa, pero sobre todo eso, que la gente no siga arrastrando, sea cual sea el problema, no está solo, pide ayuda y eso, y libérate de lo que te está ahí lastrando y de lo que te está haciendo mal. Sí, además cuanto antes mejor, ¿no? Claro, la vida porque es nunca se sabe cuándo va, sí. cuánto tiempo vamos a poder rentabilizar, ¿no? Ese esfuerzo, y cada día cuenta. Carolina, ha sido un placer. Un auténtico placer para mí. Es tu casa, puedes volver cuando quieras. Encantada. Seguro que tienen muchísimas más cosas que contarnos, estoy convencido de ello. Y bueno, pues ya lo que te acabo de decir, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y a todo el mundo que nos escucha. Ángeles, como siempre, otra semana más, un placer más. Igualmente, Julio. Nos veremos entonces la semana que viene. Exacto. Bien, pues y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos y bueno, pues mucha suerte en el camino.